Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Ya saben que este programa siempre está presentado por Rocío Regidor, pero hoy le hemos dejado que descanse porque está un poquito enferma y voy a tomar yo las riendas del programa. Álvaro Nieto les está hablando en nombre de todo el equipo de este periódico. Hoy vamos a tener un programa muy gallego porque hay elecciones el domingo, 18 de febrero, y vamos a tratar de analizarlas para saber exactamente en qué condiciones llega cada partido político a esa cita con las urnas, qué es lo que puede pasar y, sobre todo, y más importante, qué es lo que puede pasar a partir del lunes, porque estas elecciones, aunque sean gallegas, seguramente vayan a tener consecuencias a nivel nacional y consecuencias para todos, consecuencias para todos. Entre otras cosas, porque ustedes tienen que tener en cuenta que si se cumplen los pronósticos, ahora mismo las elecciones gallegas en realidad nos darían un resultado muy negativo prácticamente para todos los partidos de escala nacional y muy positivos para el único partido, digamos, de ámbito nacionalista, ¿no? o de territorio gallego, ¿no? Que es el Bloque Nacionalista Galego. Su candidata Ana Pontón es ahora mismo la gran estrella rutilante, la que está mejor colocada en las encuestas. Es verdad que el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones en Galicia, pero es verdad que lo va a volver a hacer con un resultado un poquito peor que la última ocasión hace 4 años. Incluso hay encuestas que ponen en duda que pueda volver a revalidar la mayoría absoluta. Y, sin embargo, Ana Pontón es como la figura emergente que podría alzarse incluso con la presidencia de la Junta de Galicia en el caso de que el PP pierda la mayoría absoluta y le salga la suma con el Partido Socialista. Si esto se acaba confirmando el domingo, tendríamos un Partido Popular dando pasos atrás. Ya veremos hasta qué punto. Ahora lo analizaremos con Paloma Cervilla, que es nuestra especialista en Partido Popular. Tenemos a un Partido Socialista muy tocado porque los resultados, o al menos las encuestas, le están dando muy hacia abajo. Por tanto, esto también va a tener repercusión nacional. Lo analizaremos con Ketty Garat, nuestra especialista en todo el mundo del PSOE y del gobierno. Y luego, ni que decir tiene que si se acaban confirmando las encuestas, ni Sumar, ni Podemos, ni Vox van a obtener representación en el Parlamento gallego, con lo cual pueden ustedes imaginarse también qué repercusiones puede tener todo esto a nivel nacional. Que la propia Yolanda Díaz, gallega, no tenga representación en un momento en el que, bueno, ella está tan poderosa a cargo de una vicepresidencia del gobierno, pues resulta un tanto chocante, ¿no? Y aparte de las elecciones gallegas, que analizaremos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Podemos y Sumar junto a esto, Luca Costantini, nuestro especialista en ese ámbito, y todo lo que tiene que ver con Vox lo hablaremos con Marcos Ondarra. Pero aparte de las elecciones gallegas, luego dedicaremos una parte del programa a hablar del narcotráfico y de la situación en Barbate. Ya saben ustedes que ha habido un hecho muy desgraciado, lo hemos visto todos porque lamentablemente está grabado en imágenes, unas imágenes terribles, en donde no sé si es peor las imágenes o el sonido, pero en cualquier caso vimos cómo pues una narcolancha embistió durante varias veces a una zodia de la Guardia Civil y al final provocó la muerte de 2 agentes. Lamentablemente, ¿no? 2 muertos, 2 fallecidos en acto de servicio, en un asesinato vil por parte de esta gente que además era jaleada desde la orilla, desde el puerto de Barbate por gente que no sabemos exactamente quiénes son, pero en cualquier caso tienen muy poca, no sé cómo calificarlo, pero humanidad. Ante este hecho y tras este hecho hemos sabido muchas cosas y hemos empezado a escarbar y hemos empezado a publicar noticias terribles y tremendas. La primera de todas es que el gobierno, en fin, ha reaccionado a la muerte de estos 2 guardias civiles con una indiferencia, en fin, indignante, que les voy a comentar. El propio presidente del gobierno, ya saben ustedes, que siguió haciendo campaña electoral en Galicia como si nada hubiera pasado al día siguiente y en vez de ir a Barbate se fue a la gala de los Goya, que está muy bien. Yo no digo que no haya que ir a la gala de los Goya, pero entre las elecciones gallegas y la gala de los Goya, pues a lo mejor uno puede coger el Falcon, esta vez sí justificadamente, para ir a Barbate a dar un abrazo a los familiares.
Lo que pasa es que a lo mejor los familiares no quieren darte el abrazo a ti. Eso ya es otro tema. En cualquier caso, el gobierno se ha puesto en este asunto muy de perfil, lamentablemente, y en paralelo hemos descubierto cómo pues, el gobierno había desmantelado unos meses antes una unidad de élite que luchaba contra el narcotráfico en la zona. Hemos publicado en The Objective una grandísima exclusiva esta semana, según la cual el gobierno tenía inutilizadas prácticamente todas las embarcaciones disponibles para luchar contra el narco. O sea, ¿cómo narices vamos a luchar contra el narco si tenemos los barcos varados y averiados? Y más cosas que iremos anticipando en el programa de hoy, que analizaremos con nuestro especialista Enrique Recio. Empezamos ya. Bueno, y empezamos saludando a Paloma Cervilla. Paloma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar del Partido Popular, en primer lugar, de estas elecciones gallegas. Yo lo primero que haría sería poner un poco en situación a nuestros oyentes. El domingo hay elecciones al Parlamento gallego, hay 75 diputados que hay que adjudicar. La mayoría absoluta, por tanto, está en 38, es la cifra mágica que cualquiera necesita para conseguir la presidencia de la Xunta. Hay que recordarle a nuestros oyentes, por si alguien no lo sabe, que el Partido Popular lleva gobernando en Galicia muchos años, en concreto 4 legislaturas consecutivas, con 4 mayorías absolutas, en este caso de Alberto Núñez Feijóo, que ahora ya no era presidente de la Xunta porque se vino a Madrid a liderar el Partido Popular y dejó encargado a Alfonso Rueda, que es el candidato actual. El Parlamento en esta legislatura ha estado compuesto de la siguiente manera. El Partido Popular tenía 42 asientos, ya saben ustedes, la mayoría son 38, es decir, tenía una mayoría holgada. Y aparte del Partido Popular tenían presencia en el Parlamento el Bloque Nacionalista Galego con 19 escaños y el Partido Socialista de Galicia con 14. Eso hacían un total de 33, digamos, en la zona de la izquierda, si es que debemos considerar al Bloque Nacionalista Galego como izquierda. En cualquier caso, el Partido Popular ha gobernado con comodidad y ahora las encuestas dicen que bajaría, que recibiría un pequeño castigo después de todos estos años, y la duda está en saber si se va a quedar por encima de los 38 y podrá volver a repetir en la presidencia o se queda por debajo. Y, por tanto, ahí las opciones serían para Ana Pontón, candidata del Bloque Nacionalista Galego, que en todo caso sospechamos que sería apoyada por el Partido Socialista. A ver, Paloma, ¿cómo llega el Partido Popular a estos días finales y cómo llega al domingo y qué espera, sobre todo, el Partido Popular de estas elecciones? Bueno, el Partido Popular llega al domingo con una tensión tremenda, con una inquietud tremenda y con una preocupación tremenda, ¿no? Porque empezó con una campaña que parecía que lo tenía todo a favor, ¿no? Todos, y sobre todo el tema del debate de la amnistía. Pedro Sánchez estaba en una situación de debilidad absoluta con la negociación de la amnistía con Junts, y la primera semana o los primeros 5 días al Partido Popular pues tenía unas buenas expectativas. Parecía que a lo mejor no iba a conseguir 42, pero sí podría conseguir entre 39 y 40. Bueno, que es una cifra que es buena, es perder un poco, pero bueno, no sería mala. Bueno, como todos sabemos, el viernes se publicó el sábado noche, pero el viernes hubo un encuentro del Partido Popular con periodistas en lo que se llama Off the Record, en el cual tú estás presente, puedes publicar lo que se dice, pero no quién dice. Entonces, en ese encuentro, lo que se dice es que el Partido Popular podría estar dispuesto a conceder unos indultos. No se habló de Puigdemont, pero todos los que estaban presentes pues sabían que era Puigdemont. Si las circunstancias, si se acataba la ley, si este señor acataba la ley, se podría conceder un indulto. Fue una reflexión en voz alta. Es verdad que la palabra Puigdemont no se produce, pero bueno, era obvio que estaba hablando de este señor. Y luego también deslizan un comentario en el que dicen que, bueno, que la amnistía se valoró 24 horas. Así, si lo escuchamos así, no es una gran cosa nueva porque se ha dicho, pero claro, en un escenario de campaña electoral, en un escenario en el que el PP sabe que cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra, ¿a quién se le ocurre hacer ese tipo de comentario con tanta prensa presente? Pues ¿qué pasó? Que los periodistas hicieron su trabajo y su compromiso era sacar esa información.
Claro, ¿qué pasa? Que no se valoró el daño que esa información, la verdad, ingenuamente, porque cualquiera que entienda de comunicación y de prensa sabe perfectamente que eso es un torpedo en la línea de flotación del partido. Cuando el Partido Popular es consciente de lo que va a salir, pues claro, intenta un poco decir que no es tan así, pero es tal así. Y entonces, claro, ahí empieza una confusión tremenda en todo el partido. El partido entra en convulsión en toda España, porque en Galicia a lo mejor se podría entender algo, pero en el resto de España es que no se entendía nada, no se entendía nada. ¿Cómo es posible que en el Ecuador de la campaña se lance un torpedo de esas características? Con lo cual el Partido Popular entra en una crisis a partir del sábado domingo. Una crisis que, claro, que el Partido Socialista, muy inteligentemente, y en política la batalla es esta, lo utiliza en contra del Partido Popular, que no sale bien de esas explicaciones, porque con 16 periodistas presentes en ese encuentro no hay posibilidad de decir que no es lo que se dijo. Con lo cual yo creo que el Partido Popular esta última semana ha vivido una semana tremendamente convulsa. Bien, es cierto que a veces el debate es un debate que se produce entre periodistas y los políticos, que la gente de la calle tampoco entiende que es una reunión con periodistas, tampoco entiende, ¿no? Porque yo he hablado con gente de allí, le he preguntado qué efecto tiene. Paloma, es que eso no se entiende. Hay veces que estáis en ese bucle de periodistas y de políticos, pero algo sí se entiende y algo sí que hace daño. Lo que pasa es que yo creo que la situación en España es tan complicada que la derecha, aunque puede infringir un castigo al PP, no creo yo que sea tan suficiente como para que pierda 4 escaños y para que pierda la mayoría absoluta. Yo, después de lo que pasó en las elecciones generales, de hecho yo en las elecciones generales siempre dije que no sabía qué es lo que iba a pasar, quizá la experiencia también me apunta que soy prudente, quizá por edad, por experiencia, creo que la prudencia es importantísima y en este caso tampoco me atrevo a decir qué va a pasar. A mí fuentes del Partido Popular me dicen que los 38 se pueden conseguir. Bueno, también sacar 38 es también el perder un poco de apoyo, ¿no? Pero que se puede mantener en la mayoría absoluta. Pero a día de hoy sí que hay una cierta inquietud, preocupación, quizá en los sectores menos cercanos al poder y en los dirigentes menos cercanos al poder, que tienen menos datos que lo que puede tener una cúpula del partido, y la cúpula del partido sí que hasta ahora cree, tampoco te quiero decir, es un entusiasmo, sí que se podrían conseguir los 38 diputados. Pero, Paloma, ¿y si no se consiguen los 38 diputados y el Partido Popular pierde la mayoría absoluta? ¿Qué consecuencias puede tener esto para Feijóo? Pues de entrada hay un colapso tremendo. Si la noche del domingo no se consiguen los 38 diputados, el Partido Popular entra en colapso. Entra en colapso porque Feijóo tendrá muy difícil mantener su liderazgo, porque el error que todo el mundo achaca a aquella conversación es un error de la propia cúpula del Partido Popular, no fue un error del candidato Rueda. El candidato Rueda hasta ahora no ha cometido grandes errores, quizá el de no asistir al debate, pero no ha habido un error porque es prudente, es una persona que no arriesga, entonces con lo cual se ha quedado en la zona templada. Pero si no se consiguen los 38, el error es la cúpula del partido. Con lo cual yo creo que para Feijóo entra en una etapa muy complicada y que yo creo que en el futuro acabará con su liderazgo al frente del partido. Bueno, es muy fuerte lo que estás diciendo, pero efectivamente es que es tal cual el grado de preocupación en el Partido Popular. Yo también soy consciente y testigo de ello, porque el grado de llamadas que he tenido y conversaciones que he tenido desde el domingo por la mañana ha sido enorme, y efectivamente hay un malestar profundo porque se entiende que se ha cometido un error muy grave, ¿no? ¿Por qué motivo crees tú que la cúpula del Partido Popular celebró esa comida y empezó a hablar de cosas de las que no se debería haber hablado en mitad de una campaña? Es decir, porque si lo vemos, si lo analizamos con un poquito de perspectiva, esto es un error mayúsculo y es un error
que se produce porque alguien ha decidido en un momento dado celebrar una comida y hablar de un tema muy concreto, que es el tema de Puigdemont, de las relaciones con Junts, de si se les puede prometer algo a cambio de su apoyo. Es decir, ¿por qué narices en mitad de una campaña electoral el Partido Popular decide meterse ahí? ¿Lo hizo por torpeza o lo hizo, como sugieren algunas fuentes, como un intento de hacer control de daños? Es decir, de empezar a afrontar una posible filtración de los medios o de la parte de Junts explicando cómo fueron sus contactos con el Partido Popular. Es decir, hay quien sospecha o quien tiene la teoría de que Puigdemont podría tener alguna prueba sobre sus conversaciones con el Partido Popular que no dejaría en buen lugar al Partido Popular. Entonces, hay quien dice que esta comida puede ser fruto de un nerviosismo del Partido Popular que quiera empezar a marcar el terreno por si acaso en algún momento se produce algún tipo de evidencia que les deje en mal lugar en relación a sus conversaciones con Puigdemont y lo de lo que pudieron o no pudieron hablar. Retomo la pregunta. ¿Por qué crees tú que el Partido Popular cayó en este error? ¿Por torpeza o por intentar adelantarse a una posible filtración por parte de Puigdemont? Pues mira, inicialmente se puede pensar que es por lo que tú dices de intentar frenar que Puigdemont pueda decir en estos últimos días de campaña, lo que todavía faltan 3 días. O sea que todavía hasta el sábado y el domingo incluso pues, se puede producir algo que yo lo desconozco. Pero cuando uno analiza cómo fueron los hechos, yo pienso que no. Primero, porque el encuentro... ¿Piensas que ha sido un error? Sí, pienso que ha sido una torpeza. Pues ¿por qué? Porque primero se convoca para hablar de Galicia. O sea, Feijóo habla a preguntas de los periodistas, no motu propio. O sea, no él abre el debate de la amnistía y de los indultos. Si los periodistas no le preguntan por ese tema, él no hubiera hablado. Con lo cual, yo pienso que la intención no era esa. Segundo, pienso que la intención no era esa porque yo creo que si Feijóo hubiera querido frenar una posible filtración de informaciones que perjudicaran al PP en sus contactos con Junts, yo lo hubiera hecho con los directores de los medios, lo hubiera hecho con los directores de los medios, con los responsables de los medios de comunicación, en una conversación seria y que no fueran un off the record con los plumillas entre los que me encuentro, sino en una... Aunque hay que decir que nosotros fuimos invitados, pero no estuvimos presentes. Fuimos invitados, ¿no? pero no estuvimos presentes. Lamentablemente, y si hubiéramos estado presentes, se lo explicaríamos con un poco más de detalle. Pero bueno, nos hemos informado para hablar aquí hoy. Totalmente. Entonces yo, si se trata de frenar una operación de Puigdemont, el líder de un partido político tiene que hablar con los responsables de los medios de comunicación, con los máximos responsables, explicar su posición, trasladarla y que cada medio hiciera lo que considerara oportuno, pero no en un encuentro, en una comida informal con los periodistas que hacen la campaña. Con lo cual a mí esa teoría y quizás esa experiencia, porque he vivido otros instantes complicados de la política española y he visto que se ha hecho así, me lleva a pensar que no es así. Pero como yo siempre digo, no sé lo que puede pasar en estos 3 días. Con lo cual yo no creo que haya nada que pueda perjudicar al Partido Popular. Pero es que yo creo que este problema se inicia antes. Es que yo creo que el Partido Popular no debería haber tomado ni un café ni sentarse con absolutamente nadie de la que no se puede fiar. Es que Junts y su camarilla no te puedes fiar de ellos porque no sabes si te van a poner un micro debajo de la mesa o te van a hacer una foto o van a decir cualquier disparate. Con lo cual, si no aparece una foto comprometida, que no sea una foto tomándose un café en la barra del Congreso, que eso no es ni hablar, ni negociar, ni nada. Si no aparece un audio con una conversación, si no aparece un folio firmado por ambos partidos en el que haya un compromiso de algo, cualquier cosa que salga no es creíble. Porque yo personalmente no me creo ni de Puigdemont, ni de Junts, ni de Esquerra, nada que no sea una prueba fehaciente de que ha sucedido.
Bueno, pues ya tienen ustedes aquí pues todas las explicaciones respecto al Partido Popular. La verdad es que este tema ha copado los últimos días de campaña electoral. Es verdad que no era lo previsto, no era lo esperado. Al principio de la precampaña estuvimos hablando mucho de los pellets estos de plástico que habían aparecido en las playas. ¿Quién nos iba a decir que los pellets no iban a tener ninguna incidencia? Claro, y al final hemos acabado hablando de Puigdemont. Es curioso y es verdad. Y además ha sido por un error propio del Partido Popular. Porque muchas creo veces que sí. Es un error. Bueno, yo creo que es una metedura de pata. Una ingenuidad. Fuera por torpeza o fuera porque estaban intentando desactivar una bomba. Sí, que ya lo sabremos, da igual porque ha sido un error. Es evidente que ha sido un error. En mitad de una campaña electoral tú no puedes pegarte tiros en el pie. Y además, como tú bien decías, poniendo en serio riesgo al propio presidente del partido, porque es el que se la está jugando. Si no se revalida la mayoría absoluta, se va a cuestionar muchísimo la figura de Feijóo, porque además no hay que olvidar que es que él es gallego y él era el candidato la última vez. Es decir, que es su tierra, es su compromiso, es su comunidad autónoma y le están juzgando sus propios vecinos. Por tanto, yo creo que el tema es realmente muy arriesgado para el Partido Popular. Es verdad, como tú también decías, que perder en estas elecciones 4 escaños respecto a hace 4 años parece un poco complicado, es decir, que todo hace indicar que podría revalidar votos, la mayoría absoluta, pero esto nunca se sabe. Lo vimos el 23 de julio, ya claro, sí, no podemos creernos nada. Es decir, ahora mismo hay encuestas en un sentido y en el otro. Yo creo que lo mejor es contarles a todos ustedes cómo están los partidos, cómo están las sensaciones, que es lo que estamos haciendo esta tarde, y veremos el domingo cómo queda la situación. La semana que viene lo contaremos. Lo analizaremos. Muchas gracias, Paloma. Nada, gracias a ti, Álvaro. Bueno, y seguimos hoy con Ketty Garat. Ketty, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Álvaro? Muy bien, vamos a hablar ahora del Partido Socialista. Bueno, en realidad habría que hablar también del partido del Bloque Nacionalista Galego, que como no tenemos especialista en BNG, pues no podemos dedicarle un apartadito, pero ya les he dicho a ustedes al comienzo del programa que es el que pinta que va a quedar segundo en estas elecciones, como ya lo era en el Parlamento gallego, pero con más distancia aún sobre el tercero, porque la candidata Ana Pontón realmente está haciendo una muy buena campaña, está teniendo una imagen muy buena, muy fresca, muy moderna. Y además, claro, la campaña del Partido Socialista es tan a favor del BNG que a veces no sabemos si es la candidata del propio Partido Socialista. Así que, bueno, cuéntanos un poco cómo llega el Partido Socialista a estas elecciones. Tiene un candidato que se llama Gómez Besteiro, ¿no? José Ramón, creo que es el nombre de pila. Cuéntanos en qué situación llega, porque las expectativas no son buenas. Y luego me gustaría que contaras qué posibles consecuencias puede tener esto a escala nacional desde el lunes, porque, hombre, siendo el Partido Socialista el partido que gobierna en España, el hecho de quedar en unas elecciones autonómicas en tercer lugar y humillado en las urnas de esta manera, como más o menos todo apunta a que va a pasar, en fin, es un golpe. No sé hasta qué punto, si muy duro, pero bueno, en fin, el presidente del gobierno el lunes no podrá sacar pecho. Bueno, a lo mejor lo que pretende es pasar página, pero vamos por partes, porque es verdad que yo creo que ahora mismo las perspectivas de José Ramón Gómez Besteiro son muy malas. De hecho, la única tabla de salvación que tiene el candidato del PSDG, el candidato del Partido Socialista, es entrar en la Xunta como vicepresidente, que sumara precisamente que hubiera un vuelco, y gracias precisamente al crecimiento imparable y espectacular que ha tenido Ana Pontón en esta campaña. Dice, se ha hecho una buena campaña y se ha sabido aprovechar o está sabiendo rentabilizar el desgaste de otros partidos rivales, no solo del ámbito de la izquierda. Es evidente que está fagocitando o ha fagocitado ya prácticamente a Podemos, ha fagocitado a Sumar, que básicamente se sitúan en porcentajes de voto claramente en el extrarradio parlamentario de entre 0,5 para Podemos, 2,5, 3 para Sumar. Pero es que en el caso del Partido Socialista está llegando a cotas impensables. El mayor fracaso histórico del PSDG fue en julio de 2020, tenía entonces 14 escaños. Aquí de lo que estamos hablando ahora es que obtenga entre 10
y 12. 12 en el mayor de los casos. O sea, sería el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Galicia. Eso es. Nunca. Pues terrible. El mayor fracaso histórico del Partido Socialista lo obtuvo Gonzalo Caballero, bueno, y el anterior candidato a las anteriores elecciones, pero el último fue Gonzalo Caballero en julio de 2020, obtuvo 14, y aquí estamos hablando de que se hunda el suelo del PSDG hasta los 10-12 escaños. El BNG recibe un 5% del Partido Popular y a su vez el Partido Popular recibe otro 8% del Partido Socialista, con lo cual el Partido Socialista es una especie de donante universal. Le dona a todos los partidos, tanto a su derecha como a su izquierda. Bueno, nadie quiere votarle, vamos. Nadie quiere votarle, y no solo por un nivel de conocimiento del candidato, porque a diferencia de Juan Espadas, ¿te acuerdas cuando decíamos que la población o el electorado andaluz no le conocía? El porcentaje de conocimiento de Gómez Besteiro es muy alto, está cercano al 80%, 76, 78%. La cuestión aquí es que no tira, y no tira básicamente porque se ha potenciado a Ana Pontón, porque yo creo que se ha desdibujado un poco en comparación con Ángel Gabilondo en esa campaña de 2021 en Madrid, por ejercer un poco de subalterno respecto a la fuerza nacionalista, al BNG. Bueno, por haber hecho una campaña con poco acento propio, dicen los suyos, dicen en el Partido Socialista. Ahora mismo están empezando a aflorar las críticas, yo creo que con razón, y aflorarán más a partir del lunes. La única opción que tiene Pedro Sánchez de salir airoso de estas elecciones en Galicia, uno, es que sumara, que hubiera una carambola, que no tuviera techo el BNG, que yo creo que lo tiene en los 26 escaños, 26 parlamentarios, el 27 ya es prácticamente imposible que lo obtenga, y esto lo reconocen hasta las propias fuentes del BNG que hemos consultado en The Objective. O, bueno, pues que una vez descontado el resultado y consagrada la mayoría absoluta nuevamente del Partido Popular, el lunes se pase página, se intente desviar el foco y centrarse ya en las siguientes elecciones, que son las vascas, previsiblemente el 21 de abril. Bueno, y que tampoco pintan bien para el Partido Socialista las cosas como son. O sea, que tampoco Sánchez va a poder sacar mucho pecho, parece, en estas primeras elecciones de año. Sí, pero es interesante, y esto es algo que hemos venido contando en el periódico desde hace tiempo, la mutación del voto del Partido Socialista, que básicamente perpetra una estrategia de delegar la fuerza de las elecciones autonómicas, de las elecciones municipales, en la fuerza hegemónica nacionalista en el territorio, pero luego a cambio de que esos votantes acaben en las arcas del PSOE en las elecciones generales. Yo creo que esto es un drama, porque ya se está consagrando en estas elecciones gallegas al PSOE como un partido marginal, periférico, subalterno, y en el que no importa, como nos decían fuentes de Moncloa y fuentes de Ferraz, el orden de los factores. Lo único que importa es gobernar, es frenar a la derecha, es que no gobierne la derecha. Y por lo tanto, si el BNG tiene un 30% de voto, como parece previsible que vaya a obtener, y el PSDG la mitad, un 15% de voto o menos, es una cuestión irrelevante para el Partido Socialista. Bueno, yo creo que eso es lo que dirá el Partido Socialista, tienes razón, pero el problema es gordísimo, porque hay que recordar que sería la primera vez en la historia que el bloque nacionalista galego preside la Xunta de Galicia. Es decir, que estaríamos ante un cambio absolutamente histórico en el que esa comunidad autónoma se sumaría pues, a lo que tradicionalmente ha pasado en Cataluña o en el País Vasco, donde han gobernado los nacionalistas, ¿no? Y además, en este caso, un nacionalismo que tiene sus peculiaridades, porque es un nacionalismo de izquierda, un nacionalismo que tiene unas connotaciones diferentes a lo que podría ser las del PNV o las de CiU en Cataluña. Sí, con unos vínculos con EH Bildu, por ejemplo, con la Esquerra Republicana de Cataluña, muy importantes, y yo creo que eso es muy relevante, pero que apuntala desde luego el proyecto político que lleva consagrando Sánchez desde hace... Y abre muchas incógnitas, porque vamos a ver, o sea, si el BNG acaba gobernando en Galicia, se abre un boquete ahí, se abre un problema para España nuevo, de consecuencias imprevisibles. Yo creo que ahora mismo somos incapaces todos de saber qué va a pasar en Galicia con un gobierno BNG-PSOE. No sabemos si eso se va a poder ocurrir, porque para eso tiene que perder el Partido Popular la mayoría absoluta, que está difícil,
pero en cualquier caso sería un cambio muy relevante a efectos de cómo se configura España, ¿no? Aunque el Partido Socialista lo pueda aceptar, ¿no?, como animal de compañía con tal de seguir gobernando en la Moncloa. Pero, en fin... Las cesiones que se han producido hasta la fecha con Claro. Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts y con Bildu y el PNV, tendríamos un nuevo frente más para seguir hostigando y acorralando al gobierno de la nación. Eso es una realidad. Hasta ese punto llega la cosa que, por ejemplo, no deja de ser llamativo, como había fuentes esta semana, a lo largo de la semana, que decían, bueno, cuidado, que en función del resultado, a lo mejor, incluso si suman, Besteiro no es vicepresidente de la Xunta, sino a lo mejor solo conselleiro, porque dependerá también del porcentaje de voto que Bueno, obtenga. eso Si sería obtiene todavía menos más de la mitad, humillante. es un poco... Pero bueno, en el BNG nos han dicho que esto no va a pasar, que saben Bueno. que pueden apretar hasta cierto punto. Bueno, pues lo iremos viendo. Gracias, Ketty. A ti. Bueno, y saludamos ahora a Luca Costantini. Luca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Y vamos a analizar un poco, sobre todo, la situación de Sumar y Podemos en relación a las elecciones gallegas. A priori, Luca, las encuestas dicen que ni Sumar ni Podemos van a obtener representación en el Parlamento de Galicia, que, por cierto, no es nada nuevo porque ya venía sucediendo así en los últimos 4 años. Es decir, en las últimas elecciones tampoco tuvieron representación. Lo que pasa es que aquí hay una novedad, y es que Sumar se presenta por primera vez con un liderazgo muy fuerte de Yolanda Díaz en Madrid, que precisamente es gallega. Y, hombre, resulta un poco extraño que Yolanda Díaz no sea capaz de ser profeta en su tierra. ¿Cómo llegan estos partidos a las elecciones del domingo? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué percibes tú que puede ocurrir? Bueno, a ver, evidentemente Sumar tiene algo más de esperanza de entrar en el Parlamento gallego que Podemos, según los datos, en fin, demoscópicos. Hay que recordar, ¿no?, que hay un 5% de umbral, digamos, para entrar. Y Sumar, por lo visto, en fin, podría estar rozando este dato, algo por debajo, entre el 3,5% y el 4%. Estos son los datos, digamos, oficiales que se tienen a nivel demoscópicos. Lo que pasa es que, claro, Sumar, bueno, aquí lo hemos ido publicando, ha intentado, si quieres, darle una vuelta a estas estadísticas, por ejemplo, dirigiéndose al voto exterior, que sabemos que hay, digamos, varios centenares de miles de personas que tienen derecho al voto y que normalmente suelen decantarse por los partidos tradicionales, como son el Partido Popular y el PSOE, pero que algunos cálculos, algunos estrategas, entre ellos Íñigo Errejón, considera que, por ejemplo, en Argentina, donde hay más de 100.000 votantes, potenciales electores, pues podrían cosechar algo los de Sumar. La operación argentina era una operación que, en fin, tenían estudiada para darle algo más de énfasis. Yo creo que no le han dado tanto como querían o como en un determinado momento llegaron a plantear, pero sí hemos tenido, por ejemplo, entre otras cosas, pues la reunión de Yolanda Díaz con el Papa, que cayó, digamos, perfecta, porque cayó en pre-campaña electoral. De esto hemos informado, ¿no?, también sobre cómo puede ser que la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, sin quitarle, digamos, la importancia de su cargo, pero pueda obtener 2 encuentros privados con el Papa en el Vaticano. El primer encuentro poco antes de la votación de la reforma laboral, que era donde Yolanda Díaz se jugaba su carrera política, y ahora en las elecciones gallegas, lo que nos hace entender también la importancia, por otro lado, para Yolanda Díaz de estas elecciones. O sea, si ella tiene esta llegada tan privilegiada con el Papa, digamos, lograr efectivamente que ese encuentro sea poco antes del voto del 18 de febrero, en fin, nos dice mucho digamos, de la importancia a nivel simbólico que tienen esas elecciones autonómicas para Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, evidentemente, es gallega, empezó en Ferrol su carrera política, es hija de un importante dirigente sindical, Suso Díaz, tiene muchísimos vínculos, digamos, con la política gallega, con la sociedad gallega, y se la juega porque Marta Lois, su candidata, fue nada más y nada menos que la portavoz en el Congreso, que además cosechó, digamos, unos números bastante reprochables, han sido criticada internamente porque, en fin, no daba la talla para ese cargo, pero Yolanda Díaz le entrega la candidatura de Sumar. Entonces, repito, Yolanda Díaz se la juega a nivel simbólico. O sea, si en la noche electoral nosotros tenemos que Sumar no logra ni siquiera un escaño en el Parlamento gallego, es evidente que el día siguiente vamos a tener un fuego, un bombardeo por parte de Podemos, en plan, aquí lo decíamos, Sumar es un artefacto político
inútil e inflado, digamos, por las terminales mediáticas del PSOE y de cara a lo que va a ser la verdadera contienda entre estas dos formaciones, que es las elecciones europeas de junio, donde tenemos a Irene Montero contra, ya veremos quién. Lo que pasa es que se puede dar la paradoja, Luca, no sé si lo has sumado, lo has mirado, que si juntásemos los votos el domingo de Sumar y de Podemos, probablemente sí que alcanzarían el umbral del 5% y probablemente hubieran podido tener representación en el Parlamento, aunque sea con un escaño, de haber ido juntos a las urnas. Es decir, que la división entre ellos les va a pasar factura, ¿no? Bueno, eso puede ocurrir, pues también no puede ocurrir, o sea, depende. Calcula que Podemos está alrededor del 2% y Sumar hemos dicho que está alrededor del 4%, por tanto podrían sumar un 6%, pero también podrían sumar un 4, algo si, digamos, los resultados van a ser bastante decepcionantes para los dos. Es posible que si se diera esta suma, al menos parte de la contraofensiva en términos de relato de los de Sumar habéis visto, al fin y al cabo, Podemos con su egoísmo, con su necesidad absoluta siempre de ir en contra de Sumar, lo que ha acabado es que quizás el Partido Popular revalida en el gobierno y por lo tanto señalará a Podemos, digamos, como el culpable. Ahí entraremos, yo creo que vamos a entrar seguramente en otra guerra de guerrilla que nos han acostumbrado siempre mucho, digamos, en este segmento de la política. Pero los hechos ahí están, es decir, quieras o no, si Sumar no logra un escaño, va a ser, en fin, un golpe duro, yo creo, para la imagen, para esa luna de miel que Yolanda Díaz tenía y ha tenido hasta hace muy poco con, yo te diría, a nivel de imagen pública, o sea, porque hemos visto que Yolanda Díaz, por ejemplo, ha fracasado en el Congreso en la votación de los decretos, cuando Podemos le votó en contra. La ruptura misma con Podemos se interpreta en muchísimos ámbitos de la izquierda como el fracaso de Yolanda Díaz, de su habilidad como negociadora, y también en parte alimenta el malestar incluso en el PSOE, porque al fin y al cabo uno de las encomiendas a Yolanda Díaz por parte de Sánchez era, oye, pero tú tenme bajo control a los morados. Por lo tanto, claro, yo creo que entraríamos, al menos a nivel simbólico, en un momento de paulatina caída, si quieres, del sex appeal político de Yolanda Díaz. Y aunque claramente todo eso se va a jugar en las europeas. Desde Sumar, lo que dicen, evidentemente, intentan rebajar un poco la bilirrubina diciendo, mira, o sea, aunque no entremos en el Parlamento gallego, el fenómeno Sumar todavía acaba de nacer y tenemos delante pues muchísimo tiempo para consolidarlo. Y también es cierto que a nivel de liderazgo político, dentro del esquema Sumar, de la galaxia de Sumar, nadie pone en entredicho que Yolanda Díaz es y seguirá siendo la jefa. Bueno, pues esperaremos a ver los resultados y los comentaremos la semana que viene. Muchas gracias, Luca. Muchas gracias. Bueno, y tenemos aquí a Marcos Ondarra. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Álvaro. Encantado, como siempre, de acompañaros. Tenemos que hablar también de Vox, que es otro de los partidos que concurren a estas elecciones, pero todas las encuestas indican que no va a poder entrar en el Parlamento. Entonces, bueno, tampoco es una novedad porque no lo estaba. En las elecciones anteriores tampoco obtuvo representación, pero me gustaría que abordásemos un poco en qué circunstancias llega a las elecciones del domingo Vox. Cuéntanos un poco cómo ha sido la campaña, qué están diciendo, con qué sensaciones llegan, qué esperan, porque igual ellos sí que esperan sacar algún escaño, y que nos cuentes también qué puede pasar a partir del lunes. O sea, si esto puede tener algún tipo de repercusión a nivel nacional, algún tipo de consecuencia, si alguien va a asumir esta derrota de alguna manera o va a sacar algún tipo de conclusiones al respecto. Por partes y de una manera muy somera, así que si me pierdo luego tú me reconduces. Cabe resaltar y recordar a los lectores que Galicia es la única región en la cual Vox todavía no ha logrado penetrar. Es el único parlamento regional en el que todavía no obtienen representación y las expectativas al respecto son muy poco halagüeñas de cara al próximo domingo. Ninguna encuesta, no solo de las públicas, sino de las internas que manejan los propios partidos, da representación al partido de Santiago Abascal. El abandono al que la dirección nacional
ha sometido a la región durante 4 años, y así se demostró que hasta un mes antes de la campaña ni siquiera tenían candidato, y no solo candidato, sino una estructura que acompañara al candidato. Esto es muy problemático en una región como Galicia, en la que el votante gallego, que es desconfiado por su propia idiosincrasia y demás, necesita caras visibles y reconocibles a la hora de depositar la papeleta. Decía que las expectativas son poco halagüeñas. Hay encuestas en las cuales, digamos, la horquilla es en torno a un 2% y un 4%, y recordemos que el 5% es el baremo mínimo para lograr obtener representación. Es cierto que hay un breve repunte en la última semana por 2 circunstancias. La primera circunstancia ha sido la filtración de ese acercamiento que tuvo el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo en una conversación sobre indultos y amnistía con Carles Puigdemont. Y la segunda circunstancia ha sido el posicionamiento público de Javier Milei en favor de la formación, pidiendo el voto a los gallegos que viven en Argentina para la formación que preside Santiago Abascal. Recordemos que son aproximadamente 300 el 18F. Estas 2 circunstancias apuntan a un breve repunte, pero que en todo caso no beneficiaría o no supondría un repunte suficiente como para poder entrar en el Parlamento gallego, y sin embargo sí que podría perjudicar al Partido Popular en alguna provincia como puede ser A Coruña, donde Vox tiene unas expectativas algo superiores al resto de provincias, y sin embargo una subida importante de Vox ahí podría hacer que el último escaño se decantara por parte del BNG, que es a lo que está apuntando precisamente el Partido Popular en una campaña en la que hacen alusión al voto útil. Esto evidentemente no gusta al partido de Santiago Abascal, que recuerda lo que sucedió el 23 de julio cuando el Partido Popular apelaba al voto útil, y hubo muchas regiones en las que el último voto precisamente, o en las que Vox necesitaba pocos votos para obtener un escaño y al Partido Popular le sobraban muchos, y ese voto terminó por decantarse precisamente para la izquierda. En las gallegas podría ser la inercia contraria. En este caso, hemos visto en las últimas semanas cómo Vox se ha estado poniendo la venda antes de la herida, ha estado cargando muy duramente contra el Partido Popular precisamente por esta apelación al voto útil, y contra los medios de comunicación por acompañar, en este caso, los medios de comunicación que simplemente publican las encuestas, por acompañar en su argumentario al Partido Popular en este empeño, y pues por lo de siempre, ¿no? Por esta campaña que tienen de tildar de informaciones falsas y bulos, las que apuntan a una crisis interna por muy distintas circunstancias. Entonces a mí me da la sensación, y pondría la mano en el fuego, a que el lunes veremos un discurso carente de autocrítica, en el que se apuntará al Partido Popular y a los medios de comunicación como culpables de la catástrofe o de la debacle, precisamente por haber apelado al voto útil. Ahora bien, las elecciones gallegas jamás han sido una prioridad para Vox. Si no, se hubieran esforzado en los últimos 4 años por haber construido un equipo o por haber conseguido algo de raigambre en la región. Y todas las expectativas están puestas de cara a las elecciones europeas del próximo mes de junio, donde los de Santiago Abascal sí que se juegan verdaderamente el ser o no ser. En este sentido sí que tienen unas expectativas un poco mejores, y mejorarían de los 4 a los 7 eurodiputados. Bueno, pues yo creo que como lo has contado más o menos todo, nos has hecho un magnífico resumen. He intentado ir por partes e hilvanar todo lo que tenía que decir, pero... No hace falta mucho más. Creo que has dado todos los datos que había que dar, y nos has anticipado además que no se espera ninguna autocrítica el lunes cuando se consume el fracaso de estas elecciones, y es que efectivamente las urnas acaban confirmando lo que dicen las encuestas. Lo veremos, no en el sentido hipotético, sino que afirmo que lo veremos. Claro. Y lo escucharemos. Vale. Bueno, pues lo contaremos también aquí contaremos la semana que viene. Gracias, Marcos. Un placer. Bueno, y ahora vamos a cambiar ya de tercio, porque bastante nos hemos extendido hoy hablando de elecciones y de Galicia con todos nuestros compañeros que se dedican a los partidos políticos y a la información de este tema. Ya sabemos más o menos cómo está la situación, y el domingo los ciudadanos gallegos decidirán con su voto libremente lo que quieren que ocurra a partir del lunes, y sobre todo quién quieren que les gobierne. Pero ahora vamos a hablar del otro gran tema que les anticipaba en nuestra introducción, que es el que está relacionado con el narcotráfico, con la lucha contra el narcotráfico, y el que tiene que ver con esos sucesos terribles que vimos la semana pasada en Barbate.
Como les contaba al principio, todo parte de una enorme tragedia y es una escena que además hemos visto en vídeo, y es esa manera en la que una narcolancha embiste varias veces a una Zodiac de la Guardia Civil y acaba con 2 guardias civiles muertos. Evidentemente, por las escenas es un asesinato, no hace falta aquí una sentencia judicial para ver cómo hay una intención bastante declarada de la narcolancha de embestir la otra embarcación. Se ve precisamente cómo se van alejando del puerto para coger un poquito más de impulso y que el golpe sea todavía más fuerte, es decir, hay una intención muy deliberada de cegar la vida de estos agentes que, como también les conté al principio, no han tenido precisamente un grado de apoyo enorme por parte del gobierno. Vimos como efectivamente sí que había las típicas condolencias, pero el presidente del gobierno el día siguiente de la tragedia pues siguió haciendo campaña en Galicia, luego se fue a los Goya, pero entre medias pues no se fue a Barbate ni a ningún sitio a dar el pésame o las condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos. Y además se da la circunstancia, es curioso, nosotros lo hemos ido contando aquí, pues por ejemplo, que si echamos la vista atrás hay actuaciones un poco extrañas por parte del gobierno, ¿no? Porque yo recuerdo precisamente, a lo mejor tú no, Enrique, porque, bueno, he dicho tú no, Enrique, porque está aquí Enrique Recio. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Quiero decir que en España antes, tú eres muy joven, Enrique, y a lo mejor no te acuerdas, pero, o ni siquiera estabas aquí, pero cuando en España se mataba o se asesinaba a algún guardia civil durante una campaña electoral, en España ese día se suspendía la campaña electoral. Era una práctica habitual. Si ETA le pegaba un tiro a un señor en un pueblo, automáticamente la campaña quedaba anulada ese día en señal de duelo. Y aquí en España, el sábado, se siguió haciendo campaña en Galicia. A nadie se le ocurrió cancelar ese día los actos, los mítines, pero ¡qué barbaridad! O sea, estábamos en medio de una tragedia enorme, con 2 cadáveres calientes todavía, y a ningún político español se le ocurrió que había que cancelar la campaña. ¿Pero por qué? Y luego está el tema del día de luto, que otras veces lo que hay es que se declara un día nacional de luto, de duelo, pues por un acontecimiento de este tipo. Hace poco hemos vivido uno, cuando murió Jacques Delors, uno de los presidentes de la Comisión Europea, el mítico, histórico, legendario presidente de la Comisión Europea, es verdad, Jacques Delors, probablemente también lo merezca ese día de duelo y ese día en señal de recuerdo, pero ¿por qué motivo el gobierno con Jacques Delors sí guarda un día de luto y con estos 2 agentes no? O sea, es un poco extraño, ¿no, Enrique? Te iba a decir que no solo fue eso, no sé si recuerdas, sindicatos, asociaciones profesionales de la Guardia Civil pidieron que se pusiesen las banderas de España media asta y no lo hicieron. Y también otra cosa que publicamos... No, el gobierno no puso las banderas a media asta. De los cuarteles, no. No Qué hizo barbaridad. nada. Y sumado a eso, no sé si, me imagino si recuerdas lo que contamos de que prohibió ir a los guardias civiles uniformados a los minutos de silencio convocados en todos los ayuntamientos y luego rectificó, pero claro, creó tal confusión entre los agentes que no fue ninguno. En algunos casos se designó a un representante, en otros fue el jefe de la comandancia, pero en Andalucía, por ejemplo, apenas acudieron representantes. O sea, qué barbaridad. Escuchen ustedes esto, porque es que a mí se me... Vamos, los pelos de punta y la sangre hirviendo en este momento. O sea, tenemos un gobierno que tras un asesinato de 2 guardias civiles da la orden de que no pueden ir sus compañeros a solidarizarse, ¿no?, a los actos que en cada ayuntamiento se estuvieran convocando. Y luego hay que acordarse también, por cierto, en este cúmulo de desgracias, del Partido Socialista de Cataluña, que en una votación completamente vil se sumó a los independentistas para rechazar que se guardase un minuto de silencio en el Parlamento de Cataluña. Que hay que tener poca sensibilidad para ni siquiera guardar un minuto de silencio. Que es que no estás pidiendo nada más. Si es que no hace falta hacer un alegato político en favor de nadie, simplemente guardar el respeto debido a 2 señores que han estado ahí haciendo su trabajo y que han perdido la vida
en acto de servicio, 2 funcionarios públicos. Y funcionarios. que sabían que se arriesgaban, o sea, que se arriesgaban a perder la vida, Claro. porque eso es lo que está precisamente investigando ahora Asuntos Internos, en teoría, de la Guardia Civil, viendo si hubo algún error. Obviamente hubo un error en la cadena de mando de la Guardia Civil y tal. Bueno, y ahora llegamos ya al hecho en sí que luego hemos sabido, gracias a nuestras investigaciones, a nuestro trabajo periodístico, aparte de la tragedia y de todas estas cosas que les hemos ido contando en el periódico, Enrique ha publicado aquí en The Objective una gran exclusiva que ha tenido amplísima repercusión en todos los medios, y es que hemos publicado un chat en el que agentes de la Guardia Civil admiten un día antes de la tragedia que las 6 embarcaciones que tenían para luchar contra los narcos, las 6 estaban averiadas. Manda narices. Estaban y siguen averiadas. Y siguen averiadas. Es lo más grave. ¿Pero qué les pasa a esas barcas, Enrique? O sea, ¿Tan difícil es de arreglar una barca? Al parecer sí, ¿no? Tienen muchísimos problemas. Es verdad que el gran problema que tienen es que están tremendamente envejecidas. Entonces, claro, dicen que la vida útil de estas embarcaciones es de 15 años y la mayoría ya supera esto. Entonces, eso, sumado a problemas de combustión, a problemas de motor, a problemas de refrigerador, a embestidas de narcolanchas que han sufrido algunas patrulleras, nada, escaso un mes, ¿no? Pues fíjate, un día antes, tal y como publicamos, a raíz fíjense, de la desaparición de un hombre, de un anciano que se había ido a pescar y no había vuelto, en este chat de las fuerzas de seguridad de la zona se pedía ayuda para localizarle, y es cuando un guardia civil que trabaja en servicio marítimo comunica que ninguna de las 6 patrulleras estaba funcionando, estaba operativa, porque todas estaban averiadas. En fin, 24 horas después se producía la tragedia en Barbate, en la que pues, los guardias civiles tuvieron que salir en una Zodiac de apenas 500 kilos comparada con las 6 toneladas que pesa la semirrígida en la que iban los narcotraficantes. Pues no tuvieron opción los agentes, o sea, les arrollaron. Y comentando lo que has dicho antes del delito de asesinato, o sea, se ha corroborado que les embistieron 4 veces, o sea, que hubo ahí una alevosía y están investigados ya por delitos de asesinato. Bueno, es que es evidente, se ve en las imágenes, donde, por cierto, no sé si es peor la imagen que el sonido, porque también es muy desgraciado todo lo que ahí se escucha por parte de gente que desde el puerto jalea a estos narcotraficantes cuando embisten a los guardias civiles. Luego está, por cierto, la terrible también noticia, que nos hemos enterado a raíz de esto, de que el gobierno desmanteló el cuerpo de élite que luchaba contra el narcotráfico hace unos meses. Y luego está la terrible noticia que tú también has contado este jueves en el periódico, de que a pesar de tener todas esas barcas averiadas, el gobierno también, en una nueva licitación para contratar o para comprar nuevas barcas, también ha tenido un error burocrático que se van a retrasar aún más. Es decir, que el problema tampoco se va a poder solucionar en breve. No. Y dejando a un lado, o sea, esto como comentabas, el gobierno sacó una licitación, hubo un error burocrático, se retrasó todavía más la adquisición de estas barcas, que en fin, están en el aire, o sea, no se sabe si se van a llegar. Y luego la reparación, lo que hablábamos, es que no se sabe si esa reparación tarda unos días, unas semanas, unos años. Es complicado, o sea, el problema es que después, o sea, han pasado muy pocos días ya han pasado días, perdón, de la tragedia, y la situación sigue siendo la misma ahí en Cádiz. Y la gran pregunta que hay que hacerse, y que yo creo que hay que dejar en el aire, porque ahora mismo yo creo que no tenemos datos concluyentes al respecto, es si el gobierno actúa con esta dejación de responsabilidades a propósito o por pura torpeza. Es decir, si aquí hay algo más que no estamos viendo, no sé si en relación a Marruecos o en relación a qué. Es decir, si no se está luchando adecuadamente contra el narco por un interés político.
tienes un trabajo y luego no estás respaldado, no te das los medios que necesitas. En fin, hace poco contaban algunos agentes que trabajaban en el Oconsur, ¿no? Este cuerpo de élite que desmanteló Marlaska en 2022, que aun siendo los mejores, o sea, eran los 150 mejores agentes que se dedican contra el narcotráfico, tenían que comprar drones de su propio bolsillo muchas veces para identificar, para luchar contra el narcotráfico. Entonces, creo que se necesita más respaldo por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno, en definitiva. Pues ya ven ustedes cómo está la situación. En un país como España, una de las potencias más importantes del mundo, uno de los países más importantes de Europa, un país donde aparentemente hay dinero para todo, para subir las ayudas al transporte, para subir las pensiones, los sueldos de los funcionarios, por supuesto, para poner pinganillos en el Congreso de los Diputados, para tener 1000 asesores en el gobierno. Como hemos contado también esta semana en el periódico, para poner churros y otro tipo de pasteles en el Ministerio de Trabajo. Es decir, aquí aparentemente hay dinero para todo, pero para luchar contra el narcotráfico escasea, de repente escasea. Y no hay ni siquiera una barca miserable que pueda enfrentarse a esas narcolanchas de una manera más o menos digna, porque lo que hemos visto en las imágenes, claro, es una batalla muy desigual. En fin, Enrique, seguiremos contando todo esto y mucho más, por supuesto. Gracias. Por supuesto, gracias, Álvaro. Bueno, y aquí dejamos el programa de hoy, como han visto, muy variadito y muy, muy interesante. Espero que al menos a ustedes se lo haya resultado. A mí me lo ha parecido. Como les decimos siempre, lo que pueden hacer ustedes a partir de ahora es seguir atentos a theobjective.com, donde le vamos a informar al minuto de todo lo que pasa en la actualidad, y por supuesto el domingo por la noche les daremos y les iremos contando esas elecciones autonómicas gallegas. Les habló en nombre de todo el equipo del periódico Álvaro Nieto, y por supuesto la semana que viene les esperamos con un nuevo programa y confiamos en que para entonces ya esté recuperada Rocío Regidor. Un saludo para todos.